Feliz cumpleaños. Yo sé que el 29 estuvieron cumpliendo años, así que felicidades, hermanos. Damos gracias a Dios por celebrar un año más de aniversario como iglesia local. La verdad que es un placer estar con ustedes en esta fecha tan importante. Podríamos decir, ya comenzando lo que va a ser la celebración de este aniversario durante el fin de semana. Y siempre decimos y tenemos la convicción allí, en nuestro lugar de origen, que cumplir un año más de aniversario como iglesia local es producto de la gracia, de la misericordia del Señor. De ninguna manera tiene que ver con nosotros, sino con lo que el Señor está haciendo en sus iglesias locales alrededor de todo el mundo. Así que es un privilegio para mí estar con ustedes celebrando 14 años de la gracia del Señor derramada sobre estas vidas que están aquí presentes, sobre esta iglesia local. Así que eso tiene que ser motivo de gozo en sus corazones. Y entiendo que es así, están contentos, felices por lo que el Señor hace en medio de ustedes. Así que, bueno, en lo personal, mi nombre es Ramón Vargas. Tengo el honor, el privilegio y la gran responsabilidad también de ser pastor de una iglesia local en la ciudad de Sunchales, provincia de Santa Fe, Argentina. La iglesia se llama Iglesia Vida Nueva, es una iglesia reformada. También desde el año pasado tengo la tarea de ser el coordinador administrativo de la sede del Seminario Reformado Latinoamericano, que tiene su sede allí en la ciudad de Sunchales. Y la verdad que estamos felices, mi corazón está lleno de gozo, hermanos. La verdad que muy pocas horas las que estuvimos aquí con ustedes, pero hemos conocido un precioso grupo de hermanos y estábamos deseosos de conocer al resto de la iglesia y poder compartir este tiempo con ustedes. Me acompaña Alejandro, un hermano muy querido, un hermano fiel en Cristo. Él sirve a la iglesia local allí en la ciudad de Sunchales. Él después, cuando tengamos el break, se va a presentar, va a contar un poquito acerca de su trabajo allí en la iglesia. Traemos saludos también de nuestra iglesia local allí en Sunchales. Mi esposa Ruth, hoy estuvimos charlando mucho con ella y manda sus saludos también. Le conté, como todos los esposos, me imagino, cuando salimos, nuestras esposas se preocupan, nos preguntan y yo le digo, mirá, nos sentimos... Hay algo muy particular que se da en la familia de la fe, que no sé los hermanos si tendrán el mismo sentimiento, pero ayer compartí con un grupo de hermanos que parecía ser que nos conocíamos de toda la vida. Y esa es la obra de la gracia de Dios en nuestras vidas, en nosotros. Estaba ansioso por conocer al pastor Mancuello. Le decía recién antes de saludarlo, ya quiero llevármelo para Sunchales. Hemos hablado con los hermanos y también un regalo del Señor, este hombre, para con ustedes. Así que más que feliz, hermano, más que gozosos, nuestro corazón, y hablo por Alejandro también, está lleno de alegría por compartir con ustedes. A mí me gustaría que me acompañen, vamos a orar, dicho todo esto, y me gustaría que, no sé si se puede poner la letra, cómo comenzó la canción, el himno, que me gustó mucho. Hay una expresión allí que me hizo reflexionar mucho. Padre, tu palabra es mi delicia y mi solaz. Nosotros cantamos y le expresamos nuestra adoración al Señor, pero a veces hay que ser cuidadoso con lo que estamos diciendo, porque la realidad es que providencialmente no estaba orquestado esto, ni armado, pero la providencia del Señor hizo que nosotros cantemos esto, y hoy eso va a ser probado en nuestros corazones, para ver si la palabra del Señor es nuestra delicia. Tenemos mucho trabajo, hermanos. Conocíamos un poco parte del programa para hoy, pero la idea es que podamos trabajar sobre el texto bíblico juntos y disfrutemos de este tiempo gozándonos y deleitándonos en la palabra de Dios. Vamos a orar, acompáñenme por favor, y comenzamos. Padre, gracias por este tiempo que podemos compartir aquí, gracias por el privilegio de poder conocer a estos hermanos preciosos, esta iglesia, Señor, que tú estás consolidando, fortaleciendo, usando, Señor, aquí en Encarnación, para la extensión de tu reino, para la proclamación del glorioso Evangelio de la Cruz. Gracias por la gran responsabilidad, Señor, que tú me das en esta tarde, de poder compartir con mis hermanos tu palabra, que sea Cristo hablando a tu iglesia a través de este hombre débil, frágil. Señor, úsame, Señor, como un instrumento para traer tu palabra a mis hermanos. Gracias porque
Reconocemos, proclamamos y afirmamos que es solo por tu amor, tu cuidado, tu sostén que hoy estamos celebrando 14 años de aniversario de esta iglesia local. Dejamos nuestra vida en tus manos, oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, si me acompañan, buscamos Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1 al 3. Durante hoy, mientras ustedes buscan, durante hoy y mañana, vamos a hablar de dos iglesias del primer siglo, la iglesia de los tesalonicenses y la iglesia en Corinto, en la ciudad de Corinto. Vamos a ver que son dos iglesias muy particulares a la luz de la Escritura. El testimonio que nos da la palabra de Dios nos va a ayudar a contemplar lo que significaron estas iglesias en el primer siglo. Hoy vamos a comenzar y vamos a trabajar sobre dos pasajes de Primera de Tesalonicenses. O sea que vamos a hablar de la iglesia en Tesalónica. Y mañana, en el culto de celebración, vamos a hablar allí de la iglesia en la ciudad de Corinto. Yo le puse a esta enseñanza, a este sermón, a esta predicación un título, y es la verdadera iglesia de Cristo, una iglesia de fe, de amor y de esperanza. El título parece un eslogan político, pero no es. Y yo sé que estos términos se han como mal usado, y permítanme la expresión, se han prostituido tal vez en la esfera política. Se habla mucho de fe, amor y esperanza, pero la realidad es que forma parte del pasaje que nosotros vamos a leer, que vamos a estudiar hoy, así que no piensen que es un eslogan político de ninguna manera. Mi trabajo en esta tarde es mostrarles a ustedes a la luz de la Escritura la profundidad, la intensidad que tienen estas palabras que forman parte de nuestro pasaje. Cuando hablamos en el contexto de una iglesia local, de hecho hoy comenzamos lo que sería la celebración del 14 aniversario de esta iglesia, hay ciertos planteos, ciertos interrogantes que nosotros debiéramos hacernos para tomar dimensión, no solamente cada vez que cumplimos años, sino, yo me atrevo a decir, todos los días de nuestra vida. Cada semana que nos preparamos para llegar al día del Señor, debiéramos plantearnos, preguntarnos, interrogarnos, por ejemplo, cuáles son las características esenciales de una verdadera iglesia de Cristo. Nosotros debiéramos interrogarnos y plantearnos cuáles son los distintivos que nuestra iglesia tiene que reflejar, tiene que mostrar al mundo hoy y siempre. ¿Cuáles son las evidencias de que Dios está obrando en una iglesia? Nosotros tenemos que evaluarnos, hermanos, de tal forma que podamos identificar en nosotros si somos una iglesia verdadera de Cristo. Y el apóstol Pablo, en esos 3 versículos que vamos a leer, porque vamos a leer versículo 1 al versículo 3, solamente estoy introduciendo el texto, el apóstol Pablo en esos primeros 3 versículos de la primera carta a los tesalonicenses, él nos va a dar respuestas a este tipo de interrogantes. ¿Cuáles son los distintivos? ¿Cuáles son las características? ¿Cómo podemos saber si Dios está obrando en medio nuestro? La realidad que nos toca vivir, hermanos, es una realidad que podríamos decir triste, lamentable, porque entiendo que el contexto evangélico en Paraguay no es muy diferente al que sucede allí en Argentina. Nosotros vivimos en una generación, nos toca vivir en un contexto evangélico muy diversificado, podríamos decir, y muchas veces en este ambiente en el que nosotros nos encontramos inmersos, tratando de ser una iglesia verdadera de Cristo, en este contexto muchas veces hay criterios que son inadecuados para identificar si la iglesia o si una iglesia es verdaderamente una iglesia del Señor. Por ejemplo, tenemos la tendencia a creer si en una iglesia hay muchas personas o esa iglesia de repente tiene muchos ministerios y actividades, entonces Dios está obrando en esa iglesia. No me di cuenta de este detalle, hermano, pero por favor tomen asiento. No me di cuenta de ese pequeño detalle. Ahora está más cómodo, ¿no? Pues si no me iban a odiar, Y mi intención es que podamos amarnos, y que podamos ejercitar esa responsabilidad de amor que tenemos unos con otros. Les decía que muchas veces en el contexto tan diversificado en el que nos encontramos, usamos como parámetro o tenemos la tendencia a ver que si hay muchas personas en un lugar, eso es una iglesia del Señor. Si hay muchas actividades, si hay muchos ministerios, Dios tiene que estar obrando en un lugar así.
Y obviamente que merece una aclaración, ¿no? No pienso que está mal que una iglesia crezca en número, pero el número de personas no es el mejor parámetro para identificar si Dios está obrando en un lugar. Algunos piensan, por ejemplo, otro ejemplo, algunos piensan que si una iglesia está involucrada en la asistencia social, participa en la política, en las esferas de poder de una comunidad, entonces eso evidencia que Dios está obrando en una congregación. Esa es una característica importante, piensan muchos. De hecho, hoy es un discurso que está a la orden del día, la idea de que la iglesia tiene que ir ganando terreno en el poder político. Y eso es triste porque si nuestra identidad es ser reformado, justamente la identidad reformada, hace 500 años, ese fue el cambio radical de la iglesia en ese entonces, el desvincularnos del poder político. O sea que ninguno de esos aspectos o parámetros sirve para evaluarnos si realmente somos una iglesia verdadera de Cristo. Ni siquiera, hermanos, y esto puede sonar raro o puede sonar chocante quizás, pero ni siquiera tener buena doctrina es una evidencia, a pesar de que ese es un punto de suprema importancia. Sin embargo, nosotros aprendemos y vemos en la Escritura que una iglesia puede ser muy buena doctrinalmente y al mismo tiempo estar en un proceso de declive espiritual. Y eso lo vemos claramente en la carta que el Señor Jesucristo le va a enviar a la iglesia en Éfeso y que quedó registrado allí en Apocalipsis 2. No lo busquen, yo simplemente se los leo, quédense ahí en Primera de Tesalonicenses. Juan escribe y va a decir en el capítulo 2, verso 2, yo conozco tus obras, fíjense las características de esta iglesia, tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles. Nunca más actuales estas palabras, ¿no? Esta iglesia ha probado a aquellos falsos apóstoles y no lo son, dice, los has hallado mentirosos, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La traducción lenguaje actual va a decir, ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Ya baja una aplicación esta traducción. La nueva traducción viviente va a decir, no me amas a mí ni se aman entre ustedes como al principio. Esto nos da luz para entender que claramente una iglesia celosa doctrinalmente hablando es algo sumamente importante, pero estos hermanos habían abandonado su primer amor, dice. Y el énfasis de esta enseñanza es que nos evaluemos, hermanos, si Dios realmente está obrando en la iglesia cristiana reformada del Paraguay. Y lo vamos a hacer a la luz de ese pasaje que ustedes tienen allí apuntado en sus Biblias. Verso 1, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la fe, en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ese es el texto de esta predicación. El libro de Hechos y las dos cartas que Pablo envía a esta iglesia nos van a mostrar claramente que el Señor había hecho una obra increíble, una obra sorprendente en la ciudad de Tesalónica durante el segundo viaje misionero de Pablo. El ministerio de Pablo en ese lugar, dicen muchos autores, muchos estudiosos del texto bíblico, que no duró más de un año. Pablo y su equipo sufrieron una terrible persecución en ese lugar. Sin embargo, a pesar de esa adversidad, muchos hombres, dice la Escritura, muchas mujeres se convirtieron en la ciudad de Tesalónica. Ellos se volvieron de sus ídolos al Dios vivo y verdadero. Y esta iglesia vino a ser un ejemplo. Esta iglesia vino a ser un modelo de imitar en muchas iglesias de la región. Dice el verso 7 de nuestro pasaje, que lo vamos a estudiar en la segunda parte del día de hoy. Dice el verso 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada, dice Pablo, la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, es decir, no solo en todo Grecia, porque estas dos ciudades están ejemplificando un territorio muy amplio que abarca todo Grecia en ese entonces, dice, sino que también en todo lugar, vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo
que nosotros no tenemos ni necesidad de hablar. ¡Wow! Tremenda las palabras que usa Pablo para describir a esta gente. Y la pregunta que nosotros tenemos que hacer en este momento es ¿por qué esta iglesia era un modelo a imitar? ¿Por qué la iglesia de Tesalónica era un modelo a seguir? ¿Qué es lo que la hacía especial? Y los 3 versículos de nuestro pasaje nos muestran por lo menos 2 características, y es lo que nosotros vamos a tratar de investigar, de escudriñar. 2 características. La primera es que la iglesia en Tesalónica estaba compuesta por, y no esperes nada extraordinario, no voy a decir nada extravagante, la iglesia en Tesalónica estaba compuesta por personas genuinamente convertidas a Cristo. Estaba compuesta por verdaderos creyentes. Y esta característica, esta distinción puede sonarnos rara porque se supone que todas las iglesias están compuestas por personas genuinamente convertidas, ¿no? Se supone, pero lamentablemente no siempre es así, no siempre ocurre así. En el pasado nosotros podríamos decir que la iglesia de Cristo era la iglesia visible. Cuando nosotros estudiamos cierta bibliografía acerca de la iglesia del Señor y su historia, ustedes van a ver que hay como un término que se empieza a acuñar, que es la iglesia visible, y actualmente ya se habla de una iglesia invisible. En nuestros días nosotros tenemos que hablar de la iglesia visible, es decir, esa iglesia que contemplan nuestros ojos. Yo no quiero ser imprudente y falto de responsabilidad, pero la gente que está allí afuera, ellos observan que una iglesia se reúne en este lugar, la iglesia visible, un grupo grande de personas. Ahora, es necesario hablar, lamentablemente, por la situación en la que el Evangelio se encuentra en nuestros días, en ese concepto de la iglesia invisible. ¿Y quiénes son la iglesia invisible? Aquellos verdaderos cristianos, los genuinos cristianos, que fueron lavados y comprados por la sangre de Cristo. Sería imprudente asumir que en un auditorio como este, en un grupo de personas como este, de mi parte digo, asumir que todos son creyentes. No es lo que un hombre que se para en este lugar debiera hacer. Por eso nuestra enseñanza, nuestra proclamación siempre va a estar centrada en el glorioso Evangelio de la cruz. ¿Por qué? Porque el Evangelio lo necesitan los creyentes y aquellos que tienen el testimonio en su corazón que aún no son de Cristo. Una vez un hombre me dijo, el Evangelio es para los que están perdidos allá afuera. Nada más herético, nada más errado. Nosotros los creyentes también necesitamos el glorioso Evangelio de la cruz, hermanos. Y Dios está obrando en Tesalónica porque la gente que conforma esta iglesia, ellos son verdaderos creyentes, genuinos creyentes, es el testimonio que nos da Pablo. Nosotros no vemos esa característica, lamentablemente, como algo extraordinario, porque asumimos de entrada que todos los que están en una iglesia, sobre todo si es una iglesia de sana doctrina, entonces todos tienen que ser cristianos. Y lo peor de todo es que nosotros no somos conscientes todo el tiempo del milagro, hermanos, del milagro poderoso que es la conversión de un pecador. Y yo quiero ahora llevar su atención hacia ese lugar. No que vean como algo ordinario la característica de que una iglesia esté compuesta por genuinos creyentes. Yo quisiera llevar su atención a ese lugar porque vamos a ver que es un milagro poderoso la conversión. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, dice el verso 1, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Miren la identidad, fíjense la identificación que Pablo le da a estos creyentes. Él dice la iglesia de los tesalonicenses. Ellos no eran simplemente un grupo de personas, de creyentes, que se reunían en un lugar allí en Tesalónica para estudiar las Escrituras, para cantar himnos y demás cuestiones. Esto era una iglesia local, seriamente constituida, una iglesia bíblicamente conformada. Hay una palabra que se traduce a nuestro idioma como iglesia, una palabra griega que es eclesia. La composición de esa palabra tiene que ver con dos términos griegos. La primera parte de esa palabra, el primer término, significa fuera. Si tuviéramos que traducirlo, significa fuera, aparte. Y la segunda parte que compone el término eclesia significa llamar o convocar. Esa es la idea. Pablo está identificando a estas personas
como aquellos que fueron llamados fuera, aquellos que fueron convocados afuera. ¿Afuera de qué? Afuera de este mundo, afuera de este lugar. Esta gente están en este mundo, pero ellos no pertenecen al mundo, sino que ellos pertenecen a un lugar especial. La palabra eclesia es una palabra muy común. Los voy a aburrir un poquito con la palabra griega eclesia. Es una palabra muy común en los días de Pablo, tanto para los judíos como para la cultura greco-romana. Y acá quiero toda su atención, hermanos, para entender la profundidad de esta palabra y de esta identidad que Pablo está dando a estos creyentes. Si hablamos del contexto judío del Antiguo Testamento, la palabra hebrea equivalente a eclesia era una palabra que se usaba para referirse, para apuntar a la asamblea hebrea general del pueblo de Israel. No cualquiera podía participar de la asamblea hebrea general del pueblo de Israel. O sea que Pablo está identificando a la iglesia en nuestro pasaje como el pueblo de Dios del nuevo pacto. La iglesia neotestamentaria como el Israel de Dios del nuevo pacto. Pero por otra parte, en la cultura en la que se está desarrollando este pasaje, esta enseñanza y esta carta, que es la cultura greco-romana, la palabra eclesia tiene un significado muy parecido a lo que ocurría en el contexto judío. La palabra eclesia era la asamblea de ciudadanos que tenían derecho a voto y que se reunían para tratar los asuntos concernientes a la política de ese lugar. Ustedes van tomando dimensión el impacto que está teniendo esta palabra a esos creyentes, a esa iglesia donde va destinada esta carta, la profundidad del significado de esta palabra que Pablo está usando. Cuando Pablo habla de eclesia en Tesalónica, está usando un término que es muy conocido para esa gente, es muy familiar tanto para judíos como para griegos. Pero esta eclesia a la cual Pablo se está refiriendo, esta asamblea en Tesalónica tenía una particularidad, una singularidad, era única en el mundo. No era como la asamblea general del pueblo de Israel allí en el Antiguo Pacto, no era como la asamblea de los ciudadanos allí en la cultura greco-romana, era una asamblea única en el mundo, porque estaba compuesta de personas que habían sido convocados por Dios, habían sido llamados por Dios y cuyas vidas estaban arraigadas, estaban cimentadas en Dios Padre y el Señor Jesucristo. Llama poderosamente la atención, hermanos, la forma en que Pablo se va a dirigir a estos hermanos, porque en casi todas las cartas él va a mencionar la ciudad, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a la iglesia de Dios que está en Filipo, a los que están en Éfeso. Pero esta era la iglesia, no de los que están en Tesalónica, no, la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y el Señor Jesucristo. La iglesia no simplemente es un grupo de hombres y mujeres que tienen creencias comunes y que se reúnen de vez en cuando para llevar a cabo ciertos rituales religiosos. La iglesia es una asamblea, hermanos, de personas que han sido llamadas por Dios y que no pertenecen a este mundo, sino que ahora le pertenecen pura y exclusivamente a Él. Fuimos llamados fuera de este mundo. La iglesia está compuesta por hombres y mujeres que pertenecen a otro mundo, lisa y llanamente es así, hermanos, pertenecen a otro reino, a otra ciudadanía. Nosotros cumplimos 14 años de que aquí se reúnen personas, hombres y mujeres que pertenecen a otro mundo. Si vos sos un verdadero creyente, vos pertenecés a otro reino. Esa es la realidad. ¿Por qué? Solo por el hecho de estar unido a Cristo. Si corriste a Él en arrepentimiento y fe. La iglesia está compuesta por personas que tienen a Dios Padre y al Señor Jesucristo como Rey soberano de sus vidas. Y fíjense que estoy conectando a las dos personas de la Trinidad, pero yo estoy apuntando a una sola figura, Dios Padre y el Señor Jesucristo como el Rey soberano de nuestras vidas, porque es de hecho lo que hace Pablo, ahora lo vamos a ver. La iglesia verdadera de Cristo, hermanos, está compuesta por personas que murieron a este mundo y ahora sus vidas están escondidas con Cristo en Dios, como dice Pablo en los Colosenses en el capítulo 3, verso 3. Los tesalonicenses eran verdaderos creyentes,
genuinos creyentes que se habían convertido, les dije antes, de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Versículo 9 del capítulo 1 allí de Primera de Tesalonicenses. La mayoría de ellos provenía de un trasfondo pagano, pero ellos habían abandonado, se habían olvidado de todos esos ídolos. Ahora en la segunda parte vamos a hablar un poquito de eso. Ellos dejaron sus ídolos para confiar, para creer pura y exclusivamente en Cristo, como aquel que es uno con el Padre y que nos reconcilia con el Padre. Por eso esa unión que hay en el texto. Ellos aceptaron por la fe que ese Jesús que había sido predicado por Pablo y por sus compañeros de equipo, sus compañeros misioneros, ese Jesús no era otro que el Dios encarnado, Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, que se hizo hombre para morir por ellos en la cruz del Calvario. Ellos abrazaron de todo corazón el significado de la muerte de Cristo, hermanos. Ellos entendieron que Cristo no murió como un mártir, sino que Él murió como el Salvador de ellos, como su propio Salvador. Ellos no tenían una fe en algo fugaz, no tenían una fe que andaba en el aire, tenían una fe con contenido, una fe en alguien que hizo algo por ellos. Ellos entendieron que Cristo hizo algo a favor suyo, a favor de miserables hombres y mujeres como eran ellos, dedicados a los ídolos. Ellos estaban cimentados, repito, arraigados en Dios el Padre y el Señor Jesucristo. Es por eso que en nuestro texto Pablo se refiere a Jesús como Señor. Esa es otra palabra que nos llevaría muchas horas si tuviéramos que desarrollar la intensidad y la profundidad de esa palabra. La iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y el Señor Jesucristo. La palabra que se traduce como Señor es Kurios, una palabra griega, que era equivalente a la palabra Adonai en el Antiguo Testamento, que significa lisa y llanamente Señor, amo, dueño, Dios. Los creyentes en Tesalónica estaban arraigados, estaban cimentados ¿en quién? En Dios el Padre y Dios el Hijo. Según los estudiosos del texto original, la Reina Valera 60, no sé cuál es la versión que predomina acá en medio de ustedes, pero la Reina Valera 60 va a agregar un conector de más, en. Hay un en que está de más. Debería leerse con un solo en, es decir, en Dios el Padre y el Señor Jesucristo. La iglesia en Tesalónica, dice la Nueva Traducción Viviente, a ustedes que pertenecen a Dios el Padre, y esta traducción lo quita, y al Señor Jesucristo. Es decir, ¿de qué nos habla el texto original? Los dos como una unidad, Dios el Padre y Dios el Hijo. Y en las dos cartas que Pablo escribió a los tesalonicenses, él insiste en esa unidad esencial que hay entre el Padre y el Hijo. Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses capítulo 3, verso 11, va a decir: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija en singular nuestro camino a vosotros. Qué raro, porque está hablando de dos sujetos, pero usa el verbo en singular. No dice el Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirijan ellos nuestro camino. No, dirija nuestro camino. Dos sujetos, pero un verbo en singular. Dos sujetos seguido por un verbo en singular. Eso no es un error ortográfico, hermanos. Eso es teología pura. Eso es una verdad teológica. Más adelante Pablo vuelve a hacer lo mismo, solo que en esa ocasión él va a invertir a las personas y va a decir en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 16, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte nuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. No dice nos amaron, nos dieron, ¿quiénes? El Dios y Padre y el Señor Jesucristo. No, dos sujetos, pero el singular, hermanos. Fíjense cómo Pablo combina a Dios el Hijo, Dios el Padre, y usa el verbo en singular. ¿Por qué? Porque Dios el Padre y Dios el Hijo son uno. Pablo nombra a las dos personas de la Trinidad, pero un solo Dios. Y hay una razón de ser detrás del uso que Pablo está haciendo de estas palabras. Los creyentes en Tesalónica, ¿qué habían abandonado? Habían abandonado la idolatría, porque
El Evangelio del Dios vivo y verdadero les había abierto los ojos del entendimiento para confiar pura y exclusivamente en Jesucristo, como el Dios encarnado que murió por ello. Quizá nosotros no tomamos dimensión 2000 años después y leyéndolo así, pero el ejercicio de ponerte en el contexto vos tenés que hacerlo, el ejercicio de ponerte en el lugar, vos tenés que tratar de ir 2000 años atrás y imaginarte lo que es convertirse a Cristo, declarar a Cristo como Señor, ¿no es cierto?, en un contexto sumamente pagano, plagado de ídolos. Y ahí te vas a dar cuenta. Y mi trabajo es seguir trabajando durante la tarde para que vos te des cuenta del milagro que es que un pecador se convierta de sus ídolos a Dios. Es algo sumamente extraordinario. Estos creyentes dejaron el paganismo y vinieron a ser parte de la iglesia de Cristo allí en la ciudad de Tesalónica. Estos creyentes son parte de un milagro poderoso que hizo el Señor en ese lugar. Dios los llamó de la muerte a la vida para hacerlos parte de su iglesia. Dios abrió los ojos para que ellos sean parte de ese cuerpo local de creyentes. Dios tuvo que regenerarlos. Y eso es lo que ocurre con nosotros. Dios tiene que darnos nueva vida para ser parte de su iglesia. Y eso no es algo ordinario, es algo extraordinario. Eso es un milagro, hermanos. Miren lo que Pablo pedía en oración por los creyentes en Éfeso. Efesios 1:18, mi oración es que los ojos de vuestro entendimiento sean iluminados. Estoy leyendo la Biblia de las Américas. Para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Verso 20, el cual obró en Cristo cuando le resucitó entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. ¿Vos podés tomar dimensión de lo que está diciendo este texto de la palabra de Dios? Pablo concretamente está diciendo que creer no es un asunto natural, hermanos. Creer es sobrenatural, porque toda la potencia de Dios, todo su ser, toda su esencia, toda su naturaleza, todos sus atributos se ponen en acción para con nosotros, dicen los que creemos. Creer en Cristo, hermanos, como la Biblia dice que tenemos que creer en Cristo, abrazar a Cristo en arrepentimiento y fe, eso es un milagro tan extraordinario que Pablo dice que para que los efesios pudieran creer, el poder de Dios que levantó a Jesús de los muertos tuvo que obrar en sus corazones, ese poder que lo levantó a él. Así de difícil, hermanos, es creer en Cristo, así de imposible es creer en Cristo. Y lo que vos tenés que hacer cada vez que venís a la iglesia, cada vez que te reunís con este grupo de creyentes, lo que vos tenés que hacer es mirar a tu alrededor con asombro. Vos tenés que mirar a tus hermanos asombrados. ¿Por qué? Porque cada uno de los creyentes que componen esta iglesia local, así de imperfectos como son, así de pecadores como son, así de débiles como son un milagro de la gracia de Dios. Son un milagro de la gracia de Dios. Cada creyente que se encuentra a tu lado, ¿quién era? Era un muerto que pasó de muerte a vida. ¿Por qué? ¿Por mérito suyo? No, por la extraordinaria grandeza, dice Pablo, de su poder. ¿Qué poder? Ese poder que obró cuando Cristo fue resucitado entre los muertos. Ese poder que le sentó a él en los lugares celestiales, dice Pablo. ¿Se entiende, hermanos? Mirá si será un milagro la conversión, que el hombre que escribe esta carta era un judío, el mejor de los judíos, judío de judíos podríamos decir, hebreo de hebreos. Perseguía a los cristianos, porque él estaba completamente convencido de que Jesús era un impostor. Después podemos discutir, debatir si él los asesinaba o los entregaba para que otros lo asesinen. Pero él era un perseguidor, Pablo era eso, un perseguidor de la iglesia. Pero, esos peros que encontramos en la Escritura. Él perseguía a la iglesia hasta que un día, camino a Damasco, el mismo Jesús le abrió los ojos para que él se diera cuenta, hermanos, que ese Jesús al que él tanto aborrecía era Dios, es Dios. De Hechos 9:4 va a decir, y cayendo en tierra,
Y cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres? ¿Quién eres qué? ¿Fantasma? ¿Quién eres? ¿Luz? No. ¿Quién eres, Señor? Curios. ¿Quién eres, Adonai? Pablo está reconociendo a Cristo en ese momento como el Señor. Él estaba persiguiendo a los cristianos por amor al Señor, pero creyendo que Cristo era un falso, un impostor, pero ahora lo está reconociendo como su Señor. Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Estás golpeando una y otra vez contra la pared, es la idea. Él, temblando y temeroso, dijo otra vez: Curios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¡Wow, hermano! Tremendo. La conversión de Pablo y la iglesia de los tesalonicenses nos muestra a vos y a mí que por el poder del Evangelio Dios convierte a paganos y a perseguidores ¿en qué? En cristianos. Se me eriza la piel, hermanos. Me emociona ver el poder de Dios, el glorioso poder de Dios obrando en el glorioso Evangelio de Cristo. Esa es la razón que hay detrás de las palabras de bendición que Pablo pronuncia sobre la iglesia en Tesalónica. Sigamos leyendo el texto. A la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia, hermanos, es ese aspecto bondadoso del carácter de Dios que lo mueve a favorecer a personas que merecen todo lo contrario. Nosotros hablamos de la gracia como el favor inmerecido de Dios. Pero la gracia no es solo el favor inmerecido de Dios. La gracia es mucho más que eso, hermanos. La gracia es un favor que Dios le concede a personas que merecen total y absolutamente lo contrario. Dios nos salvó por su gracia, por medio de Cristo. Y es por esa misma gracia que Él continúa bendiciéndonos en Cristo todos los días de nuestra vida. ¿Y saben cuál es el resultado de esa gracia? Paz, dice Pablo. Paz, gracia y paz, dice el texto. No se trata de ausencia de problemas. No tiene que ver con una vida cómoda, no es ausencia de dificultades. No, hermanos. Es el hecho de experimentar la paz de Dios y de estar en paz con Dios aún en medio de las dificultades y las adversidades. Dios nos reconcilió, hermanos, con Él al perdonarnos todos y cada uno de nuestros pecados, al aceptarnos en su familia. ¿Te das cuenta? Nosotros ahora podemos experimentar el gozo de saber que el Dios del cielo ya dejó de ser nuestro juez para venir a ser nuestro Padre. Eso es maravilloso, hermano. El Dios del cielo es tu Padre si vos estás en Cristo. Justificado pues por la fe, dice Pablo a los romanos, tenemos paz para con Dios. Romanos 5:1. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestras obras, por lo bueno que podemos ser. No, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos ¿en qué? En las tribulaciones, en la adversidad. Estamos en paz con Dios, hermano, y tenemos la paz de Dios. Y eso nunca va a depender de la circunstancia, eso depende de nuestro estatus, eso depende de nuestra posición por la causa de Cristo, hermanos. Disfrutamos de la paz de Dios por la gracia de Dios, porque en su infinita bondad, hermanos, Él ha querido hacernos partícipes del gozo eterno de estar en comunión con Él, amparados no en nuestra justicia, amparados en la justicia de Cristo. Y ¿saben qué? Los beneficiarios de esa gracia son los que conforman la verdadera iglesia de Cristo y son los que deben formar parte de la membresía de una iglesia local. Los beneficiarios de esa perfecta gracia, hermanos. Aplicación, hermanos. Vayamos bajando algunas aplicaciones. Dios obra en una iglesia cuando esa iglesia está compuesta, dijimos, por verdaderos creyentes. Hombres y mujeres que han entendido y han aceptado el mensaje del Evangelio. Hombres y mujeres que han entendido que nosotros somos justificados, somos declarados justos delante de Dios
únicamente por la muerte de Cristo en la cruz. Y por causa de su justicia perfecta, ahora esa justicia, por causa de su obra en la cruz, esa justicia es puesta en nuestra cuenta, únicamente por la fe, hermanos. Hombres y mujeres que sin ser perfectos manifiestan en sus vidas los frutos de una verdadera transformación por la obra regeneradora del Espíritu Santo. Y la pregunta de rigor, ¿vos sos un verdadero creyente? Nobleza obliga, ¿sos un verdadero creyente? ¿Se puede evidenciar en vos que ocurrió este milagro de la conversión? Yo no estoy preguntando si vos sos miembro de esta iglesia o miembro de alguna iglesia. La pregunta es profunda. ¿Perteneces a Cristo? ¿Tenés el testimonio en tu corazón de que sos del Señor? Lo que yo te estoy preguntando es si vos en este momento reconoces que sos un pecador y que de no haber sido por la gracia de Dios y la misericordia de Dios, vos merecés ser arrojado al infierno eterno, lejos de Dios. ¿Te ves a vos mismo de esa manera? ¿Tenés en tu vida un genuino deseo de obedecer a Dios? De tal manera que te mantenés en pie de guerra contra el pecado que todavía mora en vos. Cuando vos pecás, ¿vos sentís vergüenza? Cuando vos pecás, ¿vas delante del Señor pidiendo perdón, confesando tus pecados? Porque si tenés el testimonio en tu corazón de que no perteneces a Cristo, es mi obligación y es un honor decirte que la gracia de Dios está disponible hoy para vos. No postergues, no endurezcas tu corazón. Hoy la gracia de Dios está disponible para vos. Arrepentite de tus pecados. Cree en el Señor Jesucristo, en el Dios encarnado que dio su vida por vos en la cruz y serás salvo, dice la Escritura. Esa es la buena, esa es la gloriosa noticia del Evangelio que estos tesalonicenses abrazaron por fe. Pero hasta ahora yo les hablé de una característica, yo les dije dos, no quiero que me tomen por mentiroso. Vamos a ver la próxima característica y creo que estamos bien con el tiempo, ¿verdad? Bien, hay otra característica esencial que nosotros vemos en nuestro texto, hermanos, de la obra que Dios hace en una iglesia verdadera. La iglesia de los tesalonicenses no era solo una iglesia compuesta por genuinos creyentes. Voy a usar mucho la palabra genuino, lo voy a aburrir un poco con esa palabra. La iglesia de los tesalonicenses no era una iglesia solamente compuesta por verdaderos creyentes, sino que era una iglesia compuesta por creyentes que manifestaban un carácter cristiano genuino, un carácter cristiano verdadero. Dos cosas que son tremenda y absolutamente necesarias en la membresía de una iglesia local de Cristo: verdadera conversión y verdadero carácter cristiano. Verso 2, damos siempre gracias a Dios. Wow. Yo remarcaría eso en gigante, así, lo pondría en rojo en mi Biblia. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pablo estaba consciente, hermanos, de que Dios había formado esta iglesia. Pablo era consciente porque él está dando gracias a Dios. Pablo no está diciendo gracias a nuestro trabajo que hicimos como misionero en el segundo viaje. No, Pablo no está diciendo gracias a nuestro esfuerzo misionero, gracias a nuestro trabajo arduo de plantación. No, Pablo sabía que ellos solamente eran siervos inútiles. Cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, dice el Señor Jesucristo, decid, siervos inútiles somos. ¿Por qué? Porque lo que debíamos hacer, eso hicimos. Pablo se ubica en la palmera. En Argentina usamos un término, no sé si acá se usa. Pablo era un hombre que se ubicaba en la palmera, hermanos. Damos gracias a Dios. La madurez de esta iglesia tenía su origen en Dios. Y por eso Pablo daba gracia, no a los tesalonicenses. ¡Wow! ¡Qué bueno que son ustedes! ¡Qué increíble! No, damos gracias a Dios. Él no daba gracias a su equipo misionero. Él estaba dando gracias al Señor por el carácter que tenían los tesalonicenses. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Pablo oraba constantemente por estos hermanos. Él podía ver las marcas del crecimiento espiritual en la vida de esta iglesia.
La gratitud caracterizaba a la oración de Pablo por estos creyentes. Vos vas a ver, no solo con los tesalonicenses, sino con el resto de los creyentes y las cartas que Pablo escribe, vamos a ver una melodía en sus oraciones, la gratitud. Y otra pregunta de introspección, hermanos, para bajar a tierra el texto. ¿Cuándo fue la última vez que vos diste gracias a Dios por esta iglesia local? Hacete esa pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que vos derramaste tu corazón en gratitud por esta iglesia local? Por cosas específicas que vos apreciás de tu iglesia, que vos apreciás de tus hermanos, cosas puntuales. Hermanos, no podemos no encontrar una por lo menos. Porque Pablo daba gracias a Dios hasta por los corintios, hermano. Wow. Hasta por los corintios. Si han estudiado la carta a los corintios, madre mía. El Señor nos guarde y nos libre, ¿no?, de pasar todo lo que tuvo que atravesar este hombre. Mañana vamos a hablar un poco acerca de eso, pero si Pablo encontró razones, hermano, para dar gracias por la iglesia en Corinto, yo estoy absolutamente seguro de que vos tenés razones más que suficientes para dar gracias a Dios por esta iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que vos te dedicaste a darle gracias a Dios por tus hermanos de acá, por tu iglesia local? ¿Saben por qué enfatizo la pregunta y te machaco la cabeza con esto? Porque es algo sumamente serio. Porque si no tenemos ojos para ver lo que Dios está haciendo en la vida de nuestros hermanos, nosotros vamos a terminar convirtiéndonos en creyentes hipercríticos. ¿Y saben qué? En creyentes ingratos. Y eso es lo peor que nos puede pasar. Eso es falta de gratitud a Dios. Pablo daba gracias a Dios por esta iglesia, porque en ellos se evidenciaban las virtudes fundamentales de la vida cristiana. Y acá viene esto que parece un eslogan político, que no lo es, y ahora vamos a ver. ¿Qué se evidenciaba en ello? Fe, dice el texto, amor y esperanza. Estas virtudes aparecen constantemente en el Nuevo Testamento: la fe, el amor y la esperanza. Esa es la esencia, hermanos, ese es el corazón del carácter cristiano. Si hay muchos textos del Nuevo Testamento donde aparecen estas virtudes, no podemos verlos a todos en detalle, pero solamente les voy a pedir que me acompañen a ver algunos de esos textos. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 8: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Fe, amor y esperanza aparece allí en el texto. A los colosenses Pablo les dice que él da gracias a Dios por ellos. Fíjense, Colosenses 1:4: al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el Evangelio. Fe, amor y esperanza, otra vez. 1 Corintios 13:3 va a decir: ¿y ahora qué permanecen?, dice Pablo. La fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces te das cuenta que el corazón de la verdadera espiritualidad cristiana se encuentra en la fe, el amor y la esperanza. Vos podés estar en todos los ministerios de la iglesia. Vos podés estar en un montón de actividades a favor de la iglesia durante toda la semana. Pero lo que Dios usa como parámetro, lo que Dios usa como tabla de medida para saber si estamos madurando en la fe, no es el activismo, no es los muchos ministerios en los cuales yo pueda desarrollarme, sino que el parámetro que Dios usa es la fe, la esperanza y el amor. Eso es lo que enseña la Escritura. Son virtudes, hermanos. La fe, el amor y la esperanza son virtudes que energizan la vida del creyente para que nosotros podamos producir frutos. Pablo dice en el texto: acordándonos sin cesar, verso 3, delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. Vamos a poner la atención en cada una de estas virtudes. La obra de vuestra fe. Dicho de otra forma, sería la obra que surge de vuestra fe. La obra que es producida por la fe, podríamos decir. Porque la verdadera fe, hermanos, produce obras. Esa es la característica de la fe genuina. No somos salvos por obras, sino por la fe, pero la verdadera fe
se va a evidenciar por las obras. Es lo que enseña la Escritura. Somos salvos por la fe sola. Ese fue el grito de la Reforma. Somos salvos solo por la fe. Pero la fe que salva nunca va a venir sola. Viene acompañada. La fe que salva viene acompañada, produce obras. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no tiene que ver con nosotros. Esto no es de nosotros, dice Pablo. Pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, es por fe, no es por obra, eso está claro. Pero inmediatamente Pablo va a agregar allí, a esa línea de pensamiento, el verso 10. ¿Y qué va a decir? Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces la verdadera fe produce obras. Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Un genuino creyente, hermanos, es alguien que ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo. Y adivinen qué, esa transformación, ¿cómo se va a hacer visible? A través de nuestras obras. Eso es lo que evidencia la transformación del Espíritu Santo. Una fe que no tiene obras es una fe muerta, dice Santiago. La verdadera fe, dice un autor, es el combustible que nos mueve a poner nuestros dones en operación para servir a Dios y a su iglesia, al entender lo que Él hizo para salvarnos. Wow, eso es fe con contenido, es lo que yo les decía antes. Una fe en alguien que hizo algo específico. ¿Para qué? Para salvar a pecadores. La fe que justifica es aquella que entiende, hermano, que Jesús no murió como un mártir, sino que Él murió como un poderoso Salvador. Y ese tipo de fe es una fe que no va a quedar muda, sino que se va a evidenciar, va a dar muestras de lo real que es esa fe a través de las obras. Pablo habla del amor también en nuestro texto. Pablo daba gracias a Dios por estos creyentes de Tesalónica, porque recordaba el trabajo de vuestra fe y el trabajo que ellos hacían motivados por el amor. Dice: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, eso ya lo vimos, y del trabajo de vuestro amor. La palabra que se traduce ahí como trabajo, hermanos, es un término griego que transmite la idea de una labor extenuante, un trabajo agotador, sumamente agotador. Pablo está diciendo: vuestro arduo trabajo de amor, podríamos parafrasearlo o traducirlo. Ese tipo de amor es mucho más que una emoción, hermanos, o un sentimiento. Ese tipo de amor del cual nos habla la Escritura como un carácter, como una virtud del carácter cristiano, es más que una emoción, es más que un sentimiento. Es la disposición de buscar el bien de otros, aún a costa del sacrificio personal, si fuera necesario. Aún a costa del sacrificio personal. Es un amor que nos lleva a estar atento a las necesidades de otros. Es un amor que nos mueve a querer suplir las necesidades de nuestros hermanos en la medida de nuestras posibilidades. Es un amor que no se agota, es un amor que no se cansa de hacer el bien. Esa es la idea, hermanos, sin importar lo que recibamos a cambio. Ese es el verdadero carácter cristiano. Nuestro arduo trabajo de amor es una virtud que nunca debe dejar de crecer en medio nuestro. Nuestro arduo trabajo de amor. Por esa razón Pablo no solamente reconoce esta virtud en Tesalónica, sino que él ora por ellos para que sigan creciendo en amor. Dice en el capítulo 4 de 1 de Tesalonicenses, verso 9: pero acerca del amor fraternal no tiene necesidad de que les escriba. ¿Cómo? Es tremendo. Acerca del amor, ustedes no tienen necesidad de que les escriba, dice Pablo, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. ¡Wow! Verso 10. Pero os rogamos. O sea, ¿cómo es esto? No tiene necesidad que les escriba. Lo está halagando a tal punto de que ellos son perfectos en amor. No, Pablo le está diciendo: les ruego que sean más amorosos, más y más amorosos, que abunden en amor.
Eso es lo que quiere Pablo para estos creyentes. ¿Y saben cómo sería un ejemplo? La idea es, si viene una persona a esta iglesia y los conoce a ustedes y se va de acá sorprendido, ¡wow! ¡Qué amorosos son estos hermanos! Pasa el tiempo y cuando vuelve esa misma persona y comparte con ustedes, y va a decir, no, estos hermanos no eran amorosos, eran re amorosos, porque ahora ellos abundan más y más en amor. Esa es la idea, el ejemplo detrás. No les dice algo complaciente, bueno, ya está, ya llegaron a la cima del amor fraternal. No, abunden, sean generosos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cuando se trata del amor verdadero, nunca el amor es demasiado. ¿Por qué? Porque nuestra medida de amor es una persona, es Jesucristo. Cuando se trata del amor real, nunca es demasiado. Cristo es nuestra medida de amor. Primera de Juan 4:10, en esto consiste el amor. ¿En qué consiste el amor? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cuando se trata del amor, el amor nunca es demasiado y es sumamente importante porque nuestra medida de amor, nuestro parámetro es Cristo. Y hay un texto que acabo de leer, lo vamos a leer nuevamente, que podríamos decir que este texto, si vos le ponés un poco de cráneo, como decimos, si lo pensás, lo masticás, va a llegar un momento en que te vas a estresar. Primera de Juan 4:10 le leía, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor de Dios es un misterio, hermanos. Es un misterio. Es algo tan increíble, es algo tan grande que se revela en el glorioso Evangelio de Cristo. ¿Cómo puede ser que Dios me haya amado a mí, hermanos? ¿No te sorprende eso? ¿Vos entendés que cuando meditamos en el amor de Dios quedamos estresados? Porque a nuestra psiquis, a nuestra mente, le cuesta entender cómo puede ser que Dios haya amado tanto a un hombre miserable como yo. ¿Cómo puede ser que Dios haya amado tanto a un pecador, lo más vil, lo más menospreciado de este mundo? Eso somos nosotros, hermanos. Propiciación significa que Cristo vino a recibir la ira de Dios que vos y yo merecíamos por nuestros pecados. ¿Cómo puede ser que Él haya entregado lo más valioso del cielo por hombres y mujeres como vos y como yo? Si Dios nos ha amado así, hermanos, si Dios derramó toda su ira en la persona de su Hijo para hacerte a vos un hijo, ¿cómo te parece que nosotros debiéramos amar? ¿No debiéramos imitarle a Él en amor? ¿Te das cuenta cómo nos aplasta la palabra del Señor y nos lleva a evaluar cómo está nuestro amor fraternal? Nosotros creemos en el Dios que nos amó primero. Y el contexto de ese amor se da en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pablo dice a los hermanos de Éfeso, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios. ¿Y cómo hacemos eso, Pablo? ¿Cómo imitamos a Dios? Verso 2, andando en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cuándo es demasiado amar, hermanos? Yo te dije, vos tenés que venir a este lugar con asombro. Hay un muerto que pasó de muerte a vida al lado tuyo. Sí, pero es insoportable este hermano. No me gusta, es un pecador, no sé, tiene errores, tiene fallas. ¿Cuándo es demasiado? Estoy cansado de amar a una persona así. ¿Saben cuándo es demasiado amar? Cuando demos literalmente nuestra vida por otra persona, porque eso fue lo que Jesús hizo por nosotros, hermano. Nuestro amor fraternal está dado en el contexto de la obra de la cruz, hermano. Nuestro compromiso de amor está en el contexto de lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Esa es la realidad, hermanos. Y la pregunta, perdón, tantas preguntas, pero ¿se evidencia ese amor en tu vida? ¿Se evidencia ese tipo de amor? Y ojo, escucha bien, yo no te estoy preguntando
si los hermanos de la iglesia te están amando así. Yo lo que te estoy preguntando es si vos estás amando a los hermanos de la iglesia de esta forma, al margen de cómo sean ellos. ¿Vos observás esa clase de amor en tu vida? Si nosotros fuéramos, nosotros, y me incluyo con este cuerpo de creyentes, si nosotros fuéramos la iglesia de Dios allí en Tesalónica, ¿será que Pablo hubiese podido expresar por nosotros la misma gratitud que manifestó por estos creyentes a los cuales va dirigida esta carta? Preguntate eso. Esa es una forma correcta de acercarnos al texto bíblico. Si vos fueras parte de la iglesia en Tesalónica, ¿será que el apóstol hubiese dado gracias? Vos tenés que preguntarte, hacerte este tipo de interrogante. ¿Cómo sería esta iglesia si todos fueran como vos? ¿Te preguntaste eso alguna vez? ¿Cómo sería esta iglesia si en todos nosotros se evidenciara la obra de nuestra fe y el arduo, el extenuante trabajo de vuestro amor? La otra característica que aparece allí. Fíjense que otra característica del carácter cristiano que menciona Pablo es la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza, dice la Biblia de las Américas, estoy leyendo, la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. La palabra firmeza es una palabra griega que señala la capacidad de permanecer bajo mucha presión por mucho tiempo y no quebrantarse. Esa es la idea. Nosotros podemos traducir esa palabra que aparece allí como perseverancia, resistencia. Pablo está hablando de la capacidad de perseverar que tienen estos creyentes, la firmeza de vuestra esperanza. Los tesalonicenses estaban experimentando mucha oposición, hermano, persecución, pero ellos no habían claudicado en su fe, ni habían dejado de amarse unos a otros de una forma sacrificial, no. ¿Por qué? Porque ellos miraban con esperanza hacia el futuro. ¿Dónde estaba arraigada su esperanza? Ellos miraban con esperanza el glorioso regreso de ¿quién? De su Señor y su Salvador. Una iglesia verdadera de Cristo es una iglesia que está proclamando el Evangelio de la cruz, pero al mismo tiempo está esperando el regreso de ese Salvador que se proclama en el Evangelio. Versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Y qué? Y esperar, dice Pablo, de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ellos se habían convertido, hermano, para esperar la segunda venida de Cristo. Es imposible, hermano, perseverar en la vida cristiana si no vivimos a la luz de esa esperanza bienaventurada que tenemos todos los creyentes, como lo llama Pablo allí en Tito 2:13. Cristo viene, hermanos. Esa es nuestra proclamación. Cristo viene, esa es nuestra esperanza. Esa es la esperanza que hace posible que nosotros sigamos perseverando en medio de un mundo, no mundo secular solamente, sino un mundo evangélico, como hablábamos antes, un mundo tan diversificado. La esperanza, nuestra esperanza hace que nosotros perseveremos en medio de un mundo que se opone a nuestra fe, hermanos. Lo que nos espera, aprendemos de la Escritura, es 1000 veces más glorioso que lo que vivimos acá, hermano. Nuestras vidas se dirigen con total certeza a un futuro glorioso que hace que valga la pena seguir corriendo la carrera, sin importar los obstáculos que nosotros tengamos que enfrentar en esta vida. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto, ¿qué cosa? Que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Vos tenés esta esperanza? Nos espera la gloria de Cristo cuando Él venga, hermanos. Esa es la esperanza que alimenta, que nutre, que fortalece nuestra fe. Esa es la esperanza que energiza nuestro amor y que nos permite trabajar arduamente en ese amor fraternal. ¿Saben lo que hace la falta o la ausencia de esperanza en la vida de un creyente? Nos vuelve egoístas, hermanos. Nos vuelve egoístas. Cuando
no estamos mirando lo que nos espera en el futuro, aparece en nuestra vida lo opuesto a la esperanza, y es la desesperanza. Cuando vos no te encontrás mirando continuamente, permanentemente lo que te espera en el futuro, en la gloria de Cristo, aparece la desesperanza en tu vida. Pero cuando yo sé que a mí me espera la gloria por ser un creyente, que fue lavado y comprado por la sangre de Cristo, que a mí me espera la gloria cuando Él regrese en su gloria, yo puedo tranquilamente dedicarme a servir a otros, a amar a otros, porque mi esperanza no está puesta en ese a quien estoy amando y sirviendo, mi esperanza está puesta en el futuro, en mi glorioso Señor y Salvador. Amén. Conclusión, hermanos, y cerramos. Las obras del cristiano, dijimos, surgen de la fe. El trabajo sacrificial surge del amor, y nuestra esperanza surge, y nuestra perseverancia, surge de nuestra esperanza. Decíamos, estas son virtudes que podríamos decir son regalos de Dios, producidas por la obra del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento, en los nuevos creyentes, cuando nacemos de nuevo. Somos nosotros los que ejercemos, vimos, estas virtudes, los que tenemos la responsabilidad, somos nosotros los que ejercemos fe, los que decidimos amar, somos nosotros los que aguardamos con esperanza la segunda venida, dijimos, de nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Dios obra, hermanos, en una iglesia cuando los creyentes, los miembros de esa iglesia local, están manifestando los frutos de una verdadera y genuina conversión. Cuando sus miembros manifiestan en forma creciente esas virtudes que vimos en esta segunda característica, que conforman el genuino carácter cristiano. Todos nosotros debiéramos anhelar, hermanos, de todo corazón, que estas evidencias sean visibles en nuestra iglesia local. Pero no hagas lo que somos perfectos haciendo, que es cuando nos paramos frente a un desafío como este, pensamos en el otro, no, o pensá en vos. O sea, esto tiene que ser visible en vos, no en el otro. Las implicaciones prácticas de este pasaje, hermano, que estamos estudiando, nos presentan lo que podríamos identificar como una responsabilidad dependiente. Y ahí es donde nuestra debilidad y lo pequeño que somos sale a la luz. ¿Quién es responsable, de crecer en fe, en amor y esperanza? ¿Quién es responsable? Nosotros somos los responsables. Y la pregunta es, ¿tenemos la capacidad de crecer en fe, en amor y esperanza? Tristemente la respuesta es no, no tenemos esa capacidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a crecer? Viviendo en dependencia del Señor, viviendo en total y absoluta dependencia del Señor, porque solamente su obra en nosotros, el trabajo y la obra del Espíritu Santo puede ayudarte a vos y a mí, pecadores, a crecer en fe, a crecer en esperanza, en amor. Por eso es una responsabilidad dependiente. Es mi responsabilidad, pero yo necesito de la obra, del trabajo continuo del Espíritu Santo en mi vida. Nosotros no podemos crecer en estas virtudes por nuestras propias fuerzas. Necesitamos ampararnos, hermanos, en el poder del Evangelio todos los días. Necesitamos ampararnos en el perdón del Evangelio para cubrir aquellas áreas de nuestras vidas en las cuales aún tenemos deficiencias. Somos deficientes, hermanos. Por eso debemos ampararnos en el poder del Evangelio y en el perdón del Evangelio. Dice la Escritura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos todos y cada uno de nuestros pecados. Y por última vez lo menciono, si vos estás en este lugar sin Cristo en esta tarde, no te vayas de este lugar en esa condición. No te vayas de este lugar sin aferrarte a la gracia de Dios en Cristo para el perdón de tus pecados. No tenés que hacer muchas cosas. No tenés que hacer 1000 cosas para arreglar tu vida y ponerte a cuentas con Dios. ¿Sabes por qué? Porque Cristo ya lo hizo todo. ¿Para qué? Para que el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna, dice la Escritura. Cristo ya lo hizo todo y ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan y crean. Esa es la proclamación del glorioso mensaje del Evangelio. ¿Oramos? Señor, gracias por tu amor, gracias porque podemos contemplar tu palabra desde este lugar, podemos
Señor, sentirnos tan pequeños, tan diminutos. Ayúdanos a vivir conforme a estas verdades. Señor, ayúdanos a evidenciar estas virtudes. Señor, y que podamos mostrar a este mundo los distintivos reales, genuinos de una verdadera iglesia de Cristo. Ayúdanos, Señor, a seguir meditando en tu palabra en lo que resta de esta jornada. Queremos disfrutar un tiempo de comunión en el nombre de Cristo Jesús. Amén.